Hola, buenas tardes. Daremos entonces paso al bloque de hemato-oncología. Para mí es muy agradable poder presentar los expositores que vienen a continuación. Algunos los conozco personalmente y a otros pues los he seguido a través de sus trabajos de publicación y sus presentaciones. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera charla de la tarde del bloque, llamada Enfoque de trombocitopenia, a cargo del doctor Fabián Ahumada. El doctor Fabián es médico general de la Universidad del Cauca, es internista de la Universidad de Antioquia, hematoncólogo de la Universidad de ICESI y trasplantólogo de la Universidad Autónoma de México. Actualmente pertenece pues al programa de hematología y trasplante de la Fundación Valle de Lili y es profesor de la especialidad de hematoncología de ICESI y Fundación Valle de Lili. Bienvenido, doctor Ahumada. Mi pantalla. Perfecto, doctor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a los residentes por la organización de este congreso y agradecerles por la invitación. Les traigo este tema que se llama Enfoque de la trombocitopenia. Es un tema que particularmente me gusta mucho y lo reviso con los residentes cuando están en la rotación de hemato-onco. Los temas de enfoque siempre son maravillosos porque dominarlos y el conocimiento de estos mismos son los que hacen o dan la excelencia al buen clínico. Para comenzar a hablar de la trombocitopenia, debemos tener en cuenta que el valor normal de las plaquetas es de 150 a 450,000. Es decir, que cuando están por debajo de este valor, se presenta se define como trombocitopenia. Es necesario tener en cuenta que el mínimo requerido para evitar la hemorragia son 50,000 de forma global. Hay unas enfermedades que, como lo vamos a ver más adelante, pueden sangrar con valores un poco más, con valores alrededor de este número y otras que soportan, por así decirlo, números más bajos inclusive. Doctora Ahumada, Perdón. no se está viendo la presentación. Ay, perdón. Comparar. ¿Me confirmas, Luis, si ahí la están viendo? Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces la clasificación se hace de acuerdo a la gravedad, la clasificación clásica que conocemos, que es entre leve, moderada, grave y muy grave. La leve que va entre 100 y 150,000, la moderada entre 50 y 100,000, la grave entre menos de 50,000, la muy grave menos de 20,000. La otra clasificación que existe es la que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, que es la del Instituto Nacional de Cáncer, que opera más que todo para las toxicidades por agentes quimioterápicos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un síndrome clínico, sobre todo pues a los pacientes con cualquier tipo de síndrome, antes que preguntarnos por la causa, debemos preguntarnos por el mecanismo que está desarrollando, en este caso, la trombocitopenia. Existen cuatro mecanismos principales que operan en la trombocitopenia. El primero es la disminución en la producción, el segundo es el incremento de la destrucción, el tercero es el secuestro y finalmente está la hemodilución. Eso nos sirve porque nos va a ayudar a enfocar a este tipo de pacientes. Por eso cuando tenemos a pacientes con trombocitopenia, vamos directamente al mecanismo. Lo primero es ver si el paciente tiene una verdadera trombocitopenia o es en realidad una pseudotrombocitopenia. Y luego ver qué tipo de mecanismo es el que está operando. El primero es fácil de diagnosticar y descartar, que es la hemodilución. El segundo es el aumento de la destrucción, que puede ser de etiología inmune y no inmune. El tercero es el secuestro, que usualmente es en pacientes con hipertensión portal o también se da en procesos como la gestación. Y finalmente es el déficit en la producción, que puede ser secundario a déficit de micronutrientes, a infiltración o a insuficiencia medular. El déficit de micronutrientes usualmente es B12 o ácido fólico. El segundo, infiltración, puede ser por enfermedad maligna o enfermedad benigna. Dentro de la maligna tenemos los tumores sólidos, que se conoce como fenómeno de hemoptisis, o los tumores hematológicos, como las leucemias, linfomas, mielomas, y benigna puede ser por infecciones o de causa metabólica, como por ejemplo la enfermedad de Cochea.
En la insuficiencia medular tenemos los síndromes mielodisplásicos, la anemia plástica y las causas congénitas. Hay causas de trombocitopenia que se ubican en varios mecanismos, como por ejemplo los medicamentosos o las infecciones, como podemos ver en esta diapositiva, donde se resaltan que estos dos que les acabo de mencionar y otros también como las toxicidades se agrupan y pueden compartir varios mecanismos, como lo vamos a describir en las siguientes presentaciones, en las siguientes diapositivas. Así es que cuando nos enfrentamos al paciente con trombocitopenia, ¿cómo lo vamos a enfocar? Tenemos que plantearnos estas 5 preguntas como tal. ¿El paciente tiene trombocitopenia, en primer lugar? Segundo, ¿existe riesgo de sangrado? Tercero, ¿el paciente tiene una enfermedad de base que podría explicar su trombocitopenia? Cuarto, ¿hay compromiso de otras líneas o alteraciones de laboratorio diferentes? Quinto, ¿cuál es la causa de la trombocitopenia? En la primera pregunta, ¿el paciente tiene trombocitopenia? Nosotros podemos tener al paciente que se nos va a presentar tanto en el servicio de urgencias como en la consulta externa con un síndrome clásico hemorrágico o como un hallazgo incidental o paralelo en el hemograma. Y lo primero es confirmar si existe o no trombocitopenia. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno denominado pseudotrombocitopenia o falsa trombocitopenia o trombocitopenia espuria que es infrecuente en la población general, del 0.09 al 0.21% lo tienen, pero puede estar entre el 15 e inclusive 30% de la trombocitopenia en el momento de evaluarla en los grupos de pacientes. Esto se da por el anticoagulante que utilizamos en los frascos, en los tubos de ensayo. El EDTA, que es el tubo morado, produce un fenómeno de activación de anticuerpos que son no patogénicos, pero que producen aglutinación de las plaquetas. También puede estar presente en pacientes con enfermedades, pero es mucho más raro, como crioglobulinemia, mieloma múltiple, sobre todo en estas dos. También la LLC se ha descrito. Entonces, el quelante del calcio, en este caso el EDTA, lo que hace es exponer glicoproteínas de la membrana y activar anticuerpos de tipo, sobre todo de tipo IgG, que lo que van a hacer es aglutinar las plaquetas se aglutinan y como el contador lo hace por volumen, cuenta estas plaquetas como células más grandes. En este caso, como linfocitos o glóbulos rojos. Entonces, va a haber un falso conteo del recuento en los equipos automatizados. Es importante tener en cuenta que esto se puede diagnosticar a través de un extendido de sangre periférica y que se confirma a través de la corrección del recuento plaquetario en la medición del tubo azul o tubo con citrato o también del tubo verde, que es el tubo heparinizado. Les cuento que esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando ustedes hacen el enfoque, a mí me han llegado pacientes con todos los estudios adicionales que vamos a mencionar y que no se les ha hecho el conteo o se ha descartado la pseudotrombocitopenia. Este caso es de este mes, inclusive una señora de 65 años que fue remitida porque llevaba 6 meses midiéndose los hemogramas y tenía recuentos entre 25.000, 13.000 plaquetas. Tenía 17.000 en yo la evalué por la consulta externa y la mandé por urgencias, pues para adelantarle todos los estudios. Tenía este conteo en nuestro hemograma automatizado de la fundación, pero cuando le hicimos el conteo con el recuento, con el tubo citratado, ya tenía un valor cercano a lo normal, 133.000. Se diagnostica como una pseudotrombocitopenia y no es infrecuente. Por eso, aunque en la mayoría de literatura y como se ha mencionado en nuestra en nuestro lema del Congreso, vamos desde la evidencia clínica a la práctica como tal, es necesario, y aquí va como consejo, que la pseudotrombocitopenia no se diagnostica, si bien el extendido de sangre periférica es muy útil, a veces es necesario, mejor dicho, en todas las veces, demostrarlo a través del recuento citratado. Es decir, si el extendido no se los muestra, eso no la descarta. Por eso, y por ende, el primer consejo es siempre ordenar un conteo con tubo citratado, tubo heparinizado para descartar pseudotrombocitopenia. En cuanto a la anamnesis, debemos tener en cuenta si hay historia de sangrado, si hay presencia de síntomas o sugestivos de enfermedad subyacente, sobre todo los síntomas B para nuestro caso, los medicamentos, hago mucho énfasis en los medicamentos, sobre todo los neurolépticos, los anticonvulsivantes y los antibióticos y las heparinas que están asociados con trombocitopenia, factores de riesgo para infecciones, sobre todo infecciones virales crónicas, la presencia de si ha sido transfundido el paciente y los antecedentes familiares, sobre todo en pacientes que se les está sospechando trombocitopenia familiar. En el examen físico, aparte de los signos vitales, pues para descartar y ver la condición de estabilidad del paciente, es necesario ver si tiene o no púrpura húmeda, definida como aquellos fenómenos hemorrágicos que se producen dentro de las mucosas. Y esto, ¿por qué es importante? Porque esos son un premonitorio de sangrado en el sistema nervioso central. Ver si tiene o no hemorragia retiniana, que ya por definición sería un sangrado en el sistema nervioso central.
linfadenopatías, la presencia de organomegalias como hepato y esplenomegalia y los estigmas de hepatopatía crónica para descartar cirrosis e hipertensión portal. Esta es una tabla que es tomada del American Family Physician, un artículo clásico del 2012, donde nos resalta algunos tips clínicos tanto de la anamnesis, del examen físico y de los antecedentes que podemos tener en cuenta para enfocar a nuestro paciente con trombocitopenia. Hago énfasis, por ejemplo, en los casos agudas como una trombocitopenia más síndrome febril, siempre descartar procesos virales para nuestro caso, dengue específicamente, trombocitopenia más cambios neurológicos, siempre estar pendiente de una PTT, trombocitopenia más fiebre más rash, descartar procesos infecciosos también virales, infecciones por riquecias y lupus eritematoso sistémico, entre otras. Lo recomiendo y ojalá lo puedan revisar este artículo. La segunda pregunta es si existe riesgo de sangrado. Sabemos que el riesgo de sangrado empieza o comienza con recuentos menores a 50.000 plaquetas. Las plaquetas entre 20 y 50.000 tienen manifestaciones leves, usualmente quimosis, es lo que más manifiestan. Y cuando están menores de 10.000, hay sangrado mucocutáneo con gingivorragia, epístasis, menorragias, petequias, puede aparecer hemorragia intracraneal espontánea, hemorragia del tracto digestivo o cualquier sangrado que amenace la vida. Estos factores, pues, pese a que el conteo es global, sí existen algunos factores que se asocian con mayor riesgo de sangrado cuando los conteos plaquetarios van disminuyendo e inclusive en rangos, entre comillas, seguros entre 20 y 50.000. Por eso, ¿cuándo transfundir? De manera profiláctica, cuando las plaquetas sean por debajo de 10.000, terapéutica, cuando haya sangrado grado 2 según la clasificación de la OMS, que es hemorragia visible o evidente que nosotros tengamos, en procesos prequirúrgicos en general, para procedimientos invasivos o pacientes que sufrieron algún trauma, las plaquetas deben estar idealmente por encima de 50.000, y en procedimientos oftalmológicos que no sean cirugía de cataratas o cirugía de trauma en el sistema nervioso central, se prefieren plaquetas por encima de 100.000. Esta es la guía británica, un artículo publicado en el British Journal en el 2017, donde nos menciona, nos resume las recomendaciones para transfundir a nuestros pacientes. Así tenemos que no es necesario transfundir a pacientes previo a un aspirado de médula ósea, a la inserción de un catéter venoso central o el retiro de un catéter tunelizado o una cirugía de catarata, que rangos por encima de 20.000 son necesarios para insertar líneas centrales, más de 40.000 para una punción lumbar, más de 80.000 para un catéter epidural, más de 50.000 para una cirugía mayor, más de 100.000 para una cirugía oftalmológica o neurocirugía, y para una biopsia percutánea de hígado, más de 50.000. Es lo que recomienda la guía británica y está en relación con todas las recomendaciones de las demás guías internacionales. En la pregunta 3, ¿el paciente tiene una enfermedad de base que pueda explicar la trombocitopenia? Pues eso nos lo da los antecedentes. Es importante indagar si hay antecedente de cáncer, de lupus, de cirrosis, que pueda llevar a hiperesplenismo, de LLC, de SAF o de trombocitopenia congénita en este grupo de pacientes. Otra pregunta importante, ¿hay compromiso de otras líneas celulares y alteraciones de laboratorio diferentes? Sobre todo si está acompañado de anemia o leucopenia, interrogar y solicitar exámenes para ver si hay deficiencia de B12 y ácido fólico, si hay autoinmunidad o infección, y descartadas todas estas, ver si hay un factor tóxico medular. En final, si todo esto queda descartado, la siguiente conducta va a ser realizar un aspirado biopsia de médula ósea para explorar la causa de la trombocitopenia y la citopenia asociada en este subgrupo de pacientes. En el mismo artículo que les mencioné anteriormente está esta batería de exámenes que son las recomendaciones para evaluar al paciente en general y global con trombocitopenia, y hago énfasis en el extendido de sangre periférica. Como me lo decía un profesor de medicina interna, el extendido de sangre periférica es la biopsia de médula ósea del primer nivel. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo que podemos encontrar, y nos va a ser bastante útil, sobre todo cuando estos hallazgos se repiten más de 2 cruces, para hacerlo un poco más pragmático. Si hay acúmulos plaquetarios, ya lo mencionamos, la pseudotrombocitopenia. Si hay esquistocitos, esferocitos, nos orienta hacia una etiología inmune. Si hay plaquetas gigantes, hacia una trombocitopenia hereditaria. También la PTI puede cursar con plaquetas un poco más grandes de lo normal. Si hay cambios que nos sugieran displasia, como los neutrófilos bilobulados o la presencia de células rojas nucleadas o blastos como tal, obviamente ya va orientado hacia una causa maligna. Y si no hay diagnóstico, también nos puede orientar a otro tipo de causas, como es la misma PTI, los medicamentos y las enfermedades autoinmunes. Finalmente, cerrando esta parte de la sesión de preguntas, ¿cuál es la causa de la trombocitopenia? Vuelvo y nuevamente hago el énfasis. No preguntarnos como la causa de tal.
como tal, sino en historia clínica, examen físico y para clínicos, enfocarnos en el mecanismo que está generando la trombocitopenia, si es cualquiera de estos cuatro mecanismos, y haciendo énfasis en ellos, en la disminución de la producción, tenemos en cuenta las deficiencias nutricionales, sobre todo la deficiencia de B12, que la vemos con relativa frecuencia como causa de trombocitopenia y sobre todo de citopenias como tal. La deficiencia de ácido fólico, pese a que está descrita y se pide siempre en conjunto, es muy rara, la verdad. Los pocos casos que hemos visto de deficiencia de ácido fólico son pacientes que están muy malnutridos, sobre todo pacientes con síndrome de intestino corto posquirúrgico, pacientes con pancreatitis crónicas o con enfermedad inflamatoria intestinal, pero ver una deficiencia de ácido fólico en el común como tal en un paciente que no tenga ninguno de este tipo de antecedentes es la verdad muy raro. Igual se pide y se pide casi que de forma automática o lo pedimos porque me incluyo dentro de esa solicitud. La mielotoxicidad, hace énfasis sobre todo en esto, neurolépticos, anticonvulsivantes, antibióticos, sobre todo para infecciones que son de largo tratamiento, como las osteomielitis, las endocarditis, sobre todo en esas, también los antituberculosos pueden llegar a producir trombocitopenia. Los síndromes de trombocitopenia congénita, como el síndrome TAR o de trombocitopenia más aplasia del radio, la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, que es la única que cursa con trombocitopenia, o el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una trombocitopenia sumada a inmunodeficiencia. Los menciono porque pueden llegarnos a nosotros como adultos sin ser diagnosticados dentro de la infancia. Las neoplasias hematológicas, ya las hemos mencionado, las neoplasias sólidas, en su fenómeno que se denomina mieloptisis, que es la infiltración de la médula ósea por un tumor sólido. Para nuestro caso, en nuestro medio, el principal es la mama, el cáncer de mama, le sigue en segundo lugar el cáncer de pulmón, luego a la próstata, y en algunos casos, como el cáncer gástrico, pueden llegar a dar este raro, pero bastante empobrecedor del pronóstico fenómeno. Enfermedades infiltrativas como la tuberculosis y la sarcoidosis también están descritas que pueden llegar a producir trombocitopenia. En cuanto al incremento de la destrucción, de forma inmunológicamente mediada, está la principal de todas, la púrpura trombocitopénica inmune, que también se conocía como púrpura trombocitopénica idiopática, pero cuyo nombre adecuado debe ser trombocitopenia inmune primaria, que ese nombre se lo acuñó desde 1950 el doctor William Harrington. Él era fellowship de hemato-onco en la Universidad de Washington, y él lo que hizo fue demostrar que la púrpura trombocitopénica idiopática era secundaria a un fenómeno inmune. Entonces, lo que hizo él fue inyectarse junto con otros 7 voluntarios plasma de los pacientes con PTI, y ellos empezaron a sufrir de trombocitopenia porque ahí se encontraban los anticuerpos. El experimento le causó a él que le dio hemorragias, tanto epístasis como equimosis, y también una hemorragia rectal, por lo cual tuvo que consultar por urgencias, pero pues su artículo fue clásico y en honor a él debíamos nombrarla como es, una trombocitopenia inmune primaria. Una incidencia, la verdad es una enfermedad rara, 1.6 a 3.9 por cada 100.000 habitantes. Se debe clasificar de acuerdo al tiempo, si es de reciente diagnóstico, si es persistente o si es crónica cuando dura más de 12 meses, como lo pueden ver dentro de la diapositiva. ¿Por qué es importante? Usualmente en niños tiene un comportamiento benigno y pasajero, el 80% entra en remisión y nunca se cronifica. En adultos, por el contrario, esto se invierte, alrededor del 30% nada más pueden llegar a remitir y el resto van a cronificarse, dependiendo obviamente de la edad, de los factores de riesgo sobre todo. Entonces es muy importante porque hay que pensar en pacientes con PTI crónica ya en una terapia de segunda línea, más allá, en un enfoque que sea menos riesgoso, por así decirlo, en cuanto al uso crónico del tratamiento de elección, que son los esteroides. Según la causa, también se puede calificar como primaria o secundaria. Primaria, pues cuando no es una causa subyacente, y secundaria cuando hay otra causa especial. La causa más frecuente de trombocitopenia secundaria inmune es el lupus, seguido del SAF, enseguida de la LLC también. En unos casos más raros también hay algunos asociados a infecciones virales e infecciones bacterianas, como lo vemos en la diapositiva. En cuanto al riesgo de sangrado, en la PTI existe algo muy particular, y es que estos pacientes tienen poco riesgo de sangrado, y esto viene de una explicación fisiopatológica muy bonita, y es que estas plaquetas, si bien están disminuidas en número porque se destruyen en la periferia, en función, funcionan adecuadamente e inclusive funcionan mejor. ¿Por qué? Si recordamos, las plaquetas no son células como tal, sino son residuos celulares. Se forman de la destrucción en partículas del
del megacariocito dentro de la médula ósea. Entonces, al estarse destruyendo, salen mucho más rápido, entonces salen plaquetas un poco más grandes con mayor superficie de membrana que les asegura un mejor contacto con el endotelio y así van a funcionar un poco mejor. Es por eso que la transfusión, el riesgo de sangrado en ellos no es tan alto comparado con otros tipos de etiología de trombocitopenia y van a depender sobre todo de otros factores asociados, sobre todo la edad, cuando son más de 60 años, si han tenido sangrado previo u otro tipo de comorbilidades o pacientes que no responden adecuadamente a la terapia inicial, que son los esteroides. Cuando se transfunden a este tipo de pacientes, sobre todo cuando tienen plaquetas por debajo de 10.000, todo lo hemos visto en nuestra práctica clínica, que a estos pacientes no les suben mucho las plaquetas y es porque le estás dando a un fenómeno inmune, le estás dando más plaquetas y entonces se van a destruir y van a activarse más pues toda la autoinmunidad que está generada en esta enfermedad. Importante que el diagnóstico es de exclusión. Después de excluidas todas las causas, con un paciente que tenga por debajo de 100.000 plaquetas, la causa más probable, muy probablemente sea una trombocitopenia inmune primaria. Pero en ese mismo orden de ideas, el aspirado de biopsia de médula ósea no es para todos los pacientes. El aspirado de médula ósea solamente se reserva para pacientes con estas 4 indicaciones, que sean más de 50 años, que tengan otro tipo de alteración en el hemograma, que no tengan respuesta al tratamiento o previo a la realización de una esplenectomía. El tratamiento se recomienda usualmente cuando las plaquetas están por debajo de 30.000. Hay algunas sociedades como la Sociedad Española que recomienda 20.000. Nosotros casi que de manera americana y global seguimos trabajando con menos de 30.000. La primera línea de tratamiento son los esteroides. La segunda línea están los análogos de trombopoyetina como el ramiprostin y el trombopar. Y en tercera línea está la esplenectomía, el rituximab y la inmunoglobulina, que puede convertirse en primera línea cuando hay pacientes que tienen menos de 10.000 plaquetas con hemorragia grave, sobre todo porque queremos un efecto mucho más rápido, porque el efecto comienza entre el segundo y el tercer día, contrario a los esteroides que pueden demorar hasta 5 días en responder. Hay un ítem importante acerca de la esplenectomía. La esplenectomía es un tratamiento curativo, cura entre el 66 al 80% de los pacientes. Es un procedimiento que ha venido mejorando con el tiempo y que debe ofrecérsele a los pacientes, considero yo, eso es una opinión personal, y también de reuniones de expertos y de las guías. ¿Por qué? Porque además de ser un tratamiento curativo, la evidencia nos muestra que es en un estudio publicado que con 3.000 esplenectomías el riesgo de mortalidad es del 0.2 al 1%, es muy bajo. El riesgo de infecciones en los últimos 30 años con el advenimiento de las vacunas, de las mejores vacunas, ha bajado de 7.3 a 2 por cada 100.000 pacientes año, es decir, es un procedimiento que podría considerarse seguro y que podría ofrecerse a estos pacientes con trombocitopenia inmune primaria crónica. Otra trombocitopenia inmunológicamente mediada, una que conocemos como trombocitopenia inducida por heparinas, que se diagnostica con las 4 test de criterios del ISFH. El más común de todos es descartar otro tipo de causa de trombocitopenia para tener en cuenta. Y se trae esta diapositiva, este fenómeno escrito hace un año, de la trombosis y trombocitopenia inmune inducida por vacunas, que fue muy bien descrita, discutida también en varios congresos. Está asociada a las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, y que cumple con estos criterios: dar la vacuna, el intervalo que usualmente aparece entre 5 y 30 días, la trombosis, que es usualmente donde se empieza a diagnosticar. ¿Perdón? 5 minutos. Perfecto. La trombocitopenia, que es usualmente reconocida cuando se hace el examen de sangre, es un fenómeno inmune que sucede por la activación de anticuerpos que van dirigidos contra el factor plaquetario 4, el mismo de la heparina, pero en distinto epítope, y que se diagnostica a través de la exclusión y sobre todo llenando este score, que es el que actualmente recomiendan. El manejo pues va desde la inmunoglobulina y la anticoagulación, dependiendo del fenómeno que predomine. Inmunológicamente no mediada, tener en cuenta la CID, la microangiopatía trombótica en cualquiera de sus variantes como PTT, síndrome hemolítico urímico y también el síndrome de HELP. El hiperesplenismo, un fenómeno de secuestro. Recordemos que el vaso normal debe medir hasta 13 centímetros por imagen como tal, y el hiperesplenismo se presenta cuando hay aumento de la función del vaso. Usualmente el hiperesplenismo está asociado a esplenomegalia, pero no toda esplenomegalia cursa con hiperesplenismo, entonces eso va a tenerlo en cuenta cuando
estemos explorando a pacientes que cursen con trombocitopenia. El 30% de las plaquetas están localizadas en el vaso y pueden llegar a secuestrarse hasta el 90% de todas las plaquetas, que puede explicar la trombocitopenia en pacientes sobre todo con hipertensión portal. Este es un algoritmo en el cual lo quise enfocar de acuerdo a varios escenarios. Si el paciente está ambulatorio, sin gravedad clínica, buscar PTI, drogas, infecciones, alguna enfermedad del tejido conectivo, hiperesplenismo o un trastorno primario de la médula ósea. Si el paciente está críticamente enfermo, que sea su enfermedad de base o que sea otra condición asociada como la CID, la sepsis o la PTT, si está en embarazo, la gestacional, la PTI o el HELP. La trombocitopenia gestacional es un fenómeno benigno que se explica más que todo por el secuestro. Usualmente nunca bajan por debajo de 70.000. Si bajan por debajo de 70.000 hay que buscar otra etiología. Y en un paciente con trombosis, descartar trombocitopenia inducida por heparina, síndrome de anticuerpos antifosfolípido o hemoglobinuria paroxística nocturna. Finalmente, en esta diapositiva les quería mostrar pues, que es algo como lo titula el Congreso de Residentes, de la evidencia clínica a la práctica como tal. Esto es lo que yo usualmente hago tanto en el servicio de consulta externa o los exámenes que solicito después de evaluar al paciente, tanto en el servicio de consulta externa como en urgencias. El hemograma, el extendido y el recuento con citrato, quiero hacer énfasis en eso, llegan al hematólogo pseudotrombocitopenias y pues siempre es bueno que eso queden desde medicina general grabado, que eso puede dar trombocitopenias tan graves como la que les mostré. Función hepática, renal, LDH y uroanálisis, la medición de micronutrientes, el perfil infeccioso, el perfil de SAF, los ANAS, que son una discusión casi que bizantina. Yo solamente lo recomiendo si hay clínica asociada, el eco de abdomen junto con el duplex para la medición de la hipertensión portal y la electroforesis de proteínas e inmunofijación de proteínas séricas, sobre todo en pacientes de 40 años, para hacer lo que se llama la tecnización o screening de displasia de células plasmáticas. Eso era lo que les traía, les agradezco mucho por su atención y felicitaciones nuevamente a los residentes por este congreso tan muy bien organizado. Participación de este importante Congreso de Medicina Interna y que gracias a la tecnología podemos compartir el día de hoy. Los saludo desde México. El día de hoy les platicaré sobre el papel de la genética en el paciente oncológico. Entonces, para poder hablar de esto tenemos que dejar algunos conceptos claros que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que nunca está de más repasar para que estemos hablando de lo mismo durante toda nuestra plática. Y entonces, cuando hablamos de por qué un paciente tiene cáncer, de la etiología de cáncer, hay tres grandes grupos, dependiendo del tipo de cáncer puede cambiar, pero en general hablamos de estos tres grandes grupos, donde el 70% va a ser multifactorial o esporádico y donde el 20% va a ser un tipo de herencia familiar y un 10% hereditario. Ahorita hablaremos entre la diferencia familiar y hereditario porque a veces no queda muy claro, pero es importantísimo porque dependiendo del grupo al que pertenece este paciente, las medidas de prevención serán diferentes. Y es importante entrar a una nueva era de medicina de prevención y no solamente tratamiento. Pero además les platicaré que esto no solamente de conocer la genética de estos tumores es importante para la prevención, sino también ya estamos entrando a una era de medicina personalizada. Entonces, como les decía, es importante conocer los nombres por cómo se llaman. Generalmente hablamos de mutaciones o polimorfismos, pero la clasificación oficial de la Academia Americana de Genética y Genómica nos habla que en lugar de hablar ya estamos entrando a una era de medicina personalizada. Entonces, como les decía, es importante conocer los nombres por cómo se llaman. Generalmente hablamos de mutaciones o polimorfismos, pero la clasificación oficial de la Academia Americana de Genética y Genómica nos habla que en lugar de hablar de mutaciones o polimorfismos, porque el contexto puede ser muy complicado dependiendo de qué estemos hablando, tenemos que hablar de estas 5 categorías. Entonces hablamos de variantes genéticas y pueden ser patogénicas, probablemente patogénicas, variantes de significado clínico incierto, probablemente benigna y benigna.
Para términos de practicidad, podemos resumirlo realmente en 3 grupos, que sería una variante patogénica y probablemente patogénica son las positivas, son las que nos están aumentando el riesgo de cáncer en este contexto, pero en otros contextos nos está aumentando el riesgo de la enfermedad. Hablamos de las variantes de significado clínico incierto, los cuales son una pesadilla para nosotros los genetistas y para todos en general, donde nos habla que no hay suficiente evidencia en la literatura científica para poderla clasificar. Y entonces quedamos en este limbo entre no poder realmente dar un resultado. Y finalmente tenemos las probablemente benignas y benignas, que son resultados negativos y que son lo que siempre hemos llamado polimorfismos, que no es que no tengan importancia clínica, como lo platicaremos, pero que en el contexto de un solo polimorfismo no tienen significado clínico solito. Entonces, ¿qué es esto de polimorfismo? Bueno, polimorfismo se define como este cambio en la secuencia nucleotídica de una letra y que se encuentra en más del 1% de la población. Entonces, antes lo definíamos también como que era benigno o no benigno relacionado con la enfermedad. Hoy en día lo que sabemos es que están frecuentemente en una población. Esto es lo que nos hace diferentes. Estos polimorfismos son importantísimos porque son lo que nos hace que cada individuo sea diferente, pero y en algunos casos sí puede estar asociado a enfermedad, sobre todo cuando hay una enfermedad frecuente en cierta población. Pero como les decía, el significado solo de estos polimorfismos cada vez es menos y más bien lo que tenemos que estudiar es varios polimorfismos juntos. Y entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos va a estar dando esta arquitectura del riesgo genético? Tenemos que pensar en la frecuencia de los alelos y el riesgo que nos está dando. Entonces, tenemos variantes raras que nos aumentan el riesgo más de 10 veces, muchas veces, de tener cáncer, y algunas llegan hasta ser 24 veces más riesgo de tener cáncer, como en el caso de las variantes de P53, que nos dan el síndrome de Li-Fraumeni. Por suerte son raras, pero sí nos aumentan importantemente el riesgo. Tenemos algunas de moderada penetrancia, que están entre un 2 a un 5 de riesgo relativo, que son, digamos, medianamente frecuentes en la población, y tenemos las de poca penetrancia, que son muy frecuentes en la población. Y a partir de esto, entonces, es que podemos llegar a esto que les mencionaba de la medicina de precisión, que lo que quiere es poder personalizar la atención de decisiones y tratamientos, pero también de la prevención, ¿no? Y entonces con esto podemos estar pensando en que cada vez estamos cerca de esta medicina de precisión de la mano de la farmacogenómica, que es lo que queremos finalmente cuando damos tratamientos. Sabemos que existen estos 4 grupos, ¿no? Aquellos que van a tener ningún beneficio y que va a ser tóxico el medicamento para ellos, que son justamente a los que no valdría ni siquiera la pena darles el medicamento, aquellos que sí tienen efecto pero es tóxico y entonces podemos saber si tenemos que ajustar dosis, aquellos donde no hay beneficio y no hay toxicidad, pero pues finalmente para qué les damos algo, y este grupo que son los que queremos llegar, donde es beneficio y que no es tóxico para ellos. Y esto es importantísimo para la oncología, porque ya sabemos que cuando damos un tratamiento dirigido a bancos terapéuticos, la sobrevida aumenta importantemente. Entonces, en este estudio lo que hicieron justamente fue comparar aquellos, digamos, quimioterapias que se daban dirigidas a blancos genómicos contra aquellos que no, y ven aquí la sobrevida es importante. Para los que tenían blancos genómicos, la sobrevida estaba alrededor de entre un 50 a un 75%, mientras que aquellos que no tenían un promedio como del 30%, ¿no? Entonces, teniendo estas herramientas, es importante que todos las podamos ya usar para todos los campos de la medicina. Importantísimo hablar de esto que a veces queda confundido, que seguramente muchos de los que ustedes nos están escuchando ya lo saben, pero es importantísimo poder aclarar estos conceptos, que una cosa son las mutaciones de línea germinal, que son las que van a suceder en algún momento, se presentan en un óvulo, en espermatozoide, pero a partir de ahí son heredables y son las que nos causan un síndrome de cáncer hereditario. Entonces, en este primer individuo, que rara vez sabemos quién es este primer individuo, va a suceder a nivel de los gametos, pero a partir de ahí va a estar presente en todas las células de la progenie. Y entonces, a partir de este individuo, a su vez sus hijos y sus hijos y sus hijos lo tendrán en todas sus células, y entonces las mutaciones germinales las podemos buscar prácticamente en cualquier célula del cuerpo, menos en la tumoral, ahorita hablaremos curiosamente, y esto es lo que nos da estos síndromes de cáncer hereditario. Mientras que las mutaciones somáticas, que hoy en día también juegan un papel importantísimo en poder decidir el tratamiento, suceden a nivel tumoral y entonces no son heredables.
Entonces, para la mayoría de las personas, justamente este 70% que hablábamos al principio, donde el cáncer es multifactorial, pues entonces no se va a heredar las mutaciones que están en este tumor. Pero, como les decía, estos blancos terapéuticos pueden ir dirigidas hoy en día, tanto algunas están dirigidas a la línea germinal, como son los inhibidores de PARP, que se utilizan para mutaciones en BRCA1 y en BRCA2 germinales, pero tenemos otros marcadores que van dirigidos a lo somático, como es el caso de la inmunoterapia y otros marcadores importantes. Y entonces, siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de precisión y que la genética nos está ayudando a la prevención, tenemos que hacer este riesgo-beneficio entre cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de la prevención. Entonces, si estamos hablando que los riesgos son diferentes, pues entonces no va a ser lo mismo cuando hablamos del multifactorial que los síndromes de cáncer hereditario. Porque los síndromes de cáncer hereditario necesitamos medidas mucho más dirigidas. Entonces, en este grupo multifactorial, por aquí ponerles un ejemplo, tenemos los factores de riesgo de cáncer de mama, donde también es importante siempre recordar al paciente que habrá factores no modificables y que entonces puede ser que lleve una vida totalmente sana, donde tenga una dieta adecuada, limite su consumo de alcohol, mantenga bien su peso y como no al tabaquismo y demás, pero que finalmente hay factores que nunca se van a poder modificar, ¿no? Y esto es importantísimo porque a veces los pacientes con cáncer tienen muchísima culpa por esta parte, ¿no? Entonces, explicarles esto. Ahora, ¿por qué aquí genética se los pongo como en mayúsculas? Porque, bueno, esto de no modificables ahorita lo platicaremos un poco más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos del riesgo en población general, aquí vemos que aquí lo dividieron justamente con estos riesgos modificables, ¿no? O sea, comparaban los riesgos no modificables contra los modificables y lo dividían en grupos según los factores de riesgo. Y bueno, sí se nota que sí se puede disminuir el riesgo de cáncer, pero nunca llega a cero, ¿no? Y esto es muy importante mencionar. Entonces, tenemos aquí como médicos, sobre todo ustedes médicos de medicina interna, que llega a ser medicina de primer contacto, justo promover estos hábitos saludables, pero sin llegar a esperanzas más allá de lo que la ciencia nos permite hoy en día. Ahora, es importantísimo también ustedes como médicos, justamente que son de primer contacto, por identificar estos síndromes de cáncer hereditario, que como les mencionaba son solo el 10%, pero que aumentan importantemente el riesgo de cáncer. Entonces, por ponerles un ejemplo, el riesgo de cáncer de mama hoy en día en población general es como del 11%, que es altísimo ya de base, pero con un cáncer hereditario puede ser hasta del 80%. Colon, estamos hablando que el riesgo poblacional es cerca del 5%, y con ciertos síndromes puede subir hasta el 100% como es un OPC, y Lynch, me iban a decir, bueno, pero APC es muy raro, es muy difícil de detectar, ¿no? Pero un síndrome de Lynch, uno de casi cada 300 personas va a tener una mutación en uno de los genes de Lynch, ¿no? Y su riesgo aumenta entre un 50 a un 80%. El cáncer de endometrio también es bajo a nivel poblacional, pero vean cuando lo vemos en el síndrome de Lynch, y el de ovario todavía es más bajo, pero en un síndrome de mama ovario hereditario pues toma muchísima importancia. Y entonces, ya les he estado hable de los síndromes de cáncer hereditario, pero ¿cómo se definen? Se dividen como una familia de individuos, como un individuo, una familia portador de una variante génica germinal patogénica, como les decía, hay que usar ya el nombre, apellido y cortamente el uso de las palabras, que nos aumenta el riesgo de cáncer, y se habla que generalmente es con el doble del riesgo relativo, pero como les decía, hay algunos que nos aumentan hasta 10 veces o hasta 24 veces el riesgo relativo. Generalmente van a tener un patrón de herencia dominante, casi siempre, aunque ya hay algunos que tienen también herencia recesiva, generalmente son de alta penetrancia, y bueno, hay muchísimas clasificaciones, pero una de las que más se utiliza es la de Rahman, que salió un paper muy importante en Nature, donde nos habla de 114 síndromes diferentes. Entonces, aquí los vemos que estos son los diferentes genes que están relacionados con estos síndromes de cáncer hereditario. Entonces, esto no hay que olvidarlo, porque también a veces solamente pensamos en BRCA1 y en BRCA2, pero son 2 de los genes de los 114 cuando menos, ¿no? Y les digo, y según otras clasificaciones puede haber más o menos, ¿no? Y entonces, recordando un poco lo que hablamos al principio y concretizar, entonces vamos a tener estos 3 grupos de cáncer por su etiología genética, donde el 70% es esporádico, 20% familiar y 10% hereditario. ¿Hay aumento de riesgo para familiares? Bueno, sí, aún en el esporádico hay un poco de aumento, y esto probablemente sea justamente por estos polimorfismos que vemos, pero también por los hábitos que comparten, y el riesgo es poco, ¿no?
Las medidas de prevención, como lo hablábamos, son las que se le tienen que dar a la población general. Las variantes que tienen que ver con la genética son estos polimorfismos y el riesgo de segundas neoplasias primarias es igual que la población. Hasta el momento no hay estudio molecular de prevención para ofrecerles a ellos, sí para el tratamiento. En el familiar, que les decía yo que es parecido al hereditario, la frecuencia es como del 20%. Aquí sí hay un aumento de riesgo para familiares que es aproximadamente como del 10%, pero depende de cada familia. Hay familias donde le vemos altamente. ¿Cuál es la diferencia con el hereditario? Que aquí no hay una mutación clara de alta penetrancia que sea la causante. Aquí estoy usando todavía el término mutación porque pues, la verdad es que ya lo tenemos tan acoplado al lenguaje, pero poco a poco hay que irlo cambiando. Y en este grupo familiar generalmente tienen que ver con que son predisponentes, ¿no? Que tienen polimorfismos, pero no llegan a tener esta mutación tan alta. Aquí hablábamos del riesgo de un segundo tumor primario es bajo, y el estudio molecular aquí se los puse subrayado porque esto es lo que clásicamente hablábamos, que no hay un estudio molecular, y para el hereditario sí, para el hereditario tenemos que pedir estas mutaciones germinales. Muchas veces ante el familiar, cuando se sospecha, sí hay que pedir el hereditario para descartarlo, porque a veces nos dan muchas sorpresas los pacientes, pero además estamos entrando en una nueva era donde sí les podemos dar algo a estos pacientes. ¿Y con qué? Con estas nuevas técnicas moleculares que se llama el Polygenic Risk Score o el cálculo del riesgo poligénico, donde lo que nos hace es calcular la porción de muchos polimorfismos. Entonces yo les hablaba que un solo polimorfismo, pues probablemente es muy difícil que con uno solo calculemos riesgos, pero cuando acumulamos y podemos computar varios de estos polimorfismos juntos, pues entonces sí podemos clasificar a la población como de bajo riesgo o como de alto riesgo. Y entonces, por ponerles algunos ejemplos de lo que se está haciendo, aquí vemos diferentes enfermedades, no solamente cáncer, pero se está usando para enfermedad coronaria, para cáncer de mama, para cáncer de próstata. El número de variantes varía muchísimo, si se dan cuenta, todavía estamos en esta parte de la ciencia exploratoria, donde estamos viendo realmente cuántos vale la pena. Entonces, por ejemplo, aquí es interesante, ¿no? Porque aquí comparan 50 variantes contra 50,000 prácticamente, y aquí lo que nos hace es poder clasificar hasta un OR de 2, y mientras que el que computa 50,000 casi nos da entre 1.8 a 4.5, ¿no? Entonces, realmente por costo, pues valdría la pena tal vez pensar en el 50. Si estamos explorando y viendo investigación, pues tal vez vale la pena el 50,000, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es tan poquito como 10, y con 10 parecería que también, pues nos estamos acercando un poco más también al que nos da 2. Entonces, esto es interesante, pero bueno. Y esto ya se está usando, por ejemplo, en algunos estudios en Estados Unidos y hasta en la práctica clínica, donde, por ejemplo, mujeres donde tienen un Polygenic Risk Score muy alto, hacen el seguimiento de mamografías mucho más frecuente que en población general, y en mujeres muy bajo riesgo, y se evalúan obviamente junto con esto otras variables como lo hablábamos, ¿no? La edad de menstruación, la edad de menarca, justamente el número de hijos y todo esto, y entonces hasta algunas que están en muy bajo riesgo les llegan a recomendar que no es necesario que se hagan tamizaje, ¿no? Entonces esto creen que va a ser el futuro porque además economiza mucho, ¿no? El decir a esta mujer si le tengo que hacer estudios mucho más frecuentes para detectar un cáncer a tiempo, mientras que lo de la población, pues igual y lo puedo dejar que no estén con estudios que no necesitan. Y entonces, ¿cuáles son los datos que nos deben hacer sospechar de un cáncer hereditario? Primero, que haya múltiples tumores primarios en uno o varios órganos en una sola persona, múltiples tumores primarios en varios órganos, edad temprana más esperada para el tumor. Entonces, por ejemplo, para cáncer de mama es menores de 40 años, para cáncer de colon puede ser menores de 50 años, que tengamos una histología rara. Entonces, cuando ustedes vean una histología que no les gusta o que nunca habían visto, hay que mandarlo con el genetista, que sea un sexo diferente al esperado. Por ejemplo, cuando vemos cáncer de mama en un hombre, la historia familiar, pues obviamente a veces nos grita que hay un síndrome de cáncer hereditario, y por ejemplo, ciertas poblaciones, judíos ashkenazi, personas que vienen de Irlanda, también hay que pensar en estos síndromes. Es importantísimo, y les digo que ahí es donde ustedes como médicos internistas pueden hacer muchísimo. Esta es una historia real donde el paciente llega por primera vez porque tiene mucho miedo de tener cáncer, porque su mamá dio de cáncer muy joven. Cuando se le pregunta la historia clínica en la primera consulta, pues no sabe nada, o sea, básicamente perdió contacto totalmente con su familia. Le pedimos que por favor vaya y confirme los datos y que lo investigue, y regresa a la segunda consulta
con los datos de que su tío murió de cáncer de mama, entonces como les decía, ya con esto grita que es un síndrome de cáncer hereditario, que sus otras 2 tíos también murieron de tumores, que tiene 3 primos, aquí importantísimo porque entonces ellos también podrían estar en riesgo de cáncer, que su abuela murió muy joven y que su abuelo está vivo. Imagínense, logramos hasta esto, que pudieran estar en contacto y pues bueno, este abuelito que ya además había perdido a sus 4 hijos, ¿no? Pudo reencontrarse. Entonces a veces hasta tenemos historias lindas de todo esto. Y entonces, por ejemplo, hablábamos les decía yo que a veces es difícil el riesgo de diferente entre un hereditario y un cáncer de familiar. Este es un claro ejemplo de cáncer familiar donde parecería que hay mucho cáncer en la familia, si se dan cuenta, pero en realidad es abuela y abuelo que no comparten genes, excepto que fueran familiares, pero no parece ser, y están relacionados. Es una edad en la que no nos llama la atención, y aquí tenemos un factor ambiental importante que fue el alcohol. Entonces vemos un cáncer de mama casi a los 70, un cáncer de hígado casi a los 70, tenemos sí un cáncer de pulmón, pero en un fumador, y tenemos una tía que tuvo cáncer de mama, pero realmente no comparte genes, ¿no? Porque es la tía que se casó con el tío realmente. Entonces esta mujer que llega muy preocupada porque hay mucho cáncer en su familia, y esta leucemia en un paciente de 34 años, pero que generalmente las leucemias tampoco son nuestro indicador primario para pensar en algo hereditario, ¿no? Entonces esta mujer más bien parecería que un patrón familiar y no hereditario, y entonces se le puede tranquilizar a veces sin necesidad de estudios moleculares. ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para poder hacer un diagnóstico molecular? Esto nos dice la Asociación Americana de Oncología Clínica, que es muy importante que pues, se pueda pensar por los criterios clínicos que sospechemos, pero muy importante también que la prueba sea adecuadamente interpretada. Entonces, esto lo tenemos que recordar porque estos estudios moleculares que cada vez son más baratos y están a la mano de todos o cada vez más, pues de repente si no se interpreta bien, ahorita les voy a dar un ejemplo, pueden ser muy complicadas. Y bueno, y que además el resultado puede ayudar al paciente. Entonces, por ejemplo, muchas veces en los niños no se hacen estas pruebas porque, por ejemplo, ¿para qué diagnosticamos con una mutación en BRCA2 a una niña de 11 años cuando realmente no le vamos a hacer nada hasta que cumpla 25 o más adelante, ¿no? Entonces, no se debe nunca hacer la prueba si no les vamos a ofrecer nada. Y entonces, aquí les decía que, por ejemplo, en México, tenemos una mutación fundadora, que quiere decir que es exclusiva de nuestra población mexicana, que se encuentra en el 30% de los casos. Esto no se puede encontrar por una secuenciación normal, se tiene que hacer estudios buscando PCR o MLPA para buscar, y entonces si no lo sabemos podemos tener un estudio molecular en mano que diga que es negativo, pero que no está buscando esta mutación. Igual en Colombia hay mutaciones fundadoras, entonces esto es muy importante, ¿no? Aquí es un estudio también de población mexicana donde les digo, y esto puede ser tan frecuente, por ejemplo, en cáncer de ovario el 60% van a ser mutaciones puntuales, pero el 40% van a ser de lesiones que pueden escaparse de estos estudios moleculares de secuenciación. Y entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Para ya ir terminando esta plática, pues bueno, lo más importante, como les estaba hablando, es prevención, pero también podemos discernir entre portadores y no portadores en una familia. Entonces, muchas veces es decirles, tranquilos, aunque hay cáncer en tu familia, tú no lo tienes. Podemos hacer un diagnóstico temprano, una quimioprevención, podemos ofrecer cirugías, y esto es muy importante también para los cirujanos, y también podemos hacer diagnóstico preimplantación y prenatal y tratamiento dirigido. Entonces, ¿qué es esto de la quimioprevención? Pues es dar fármacos para prevenir cáncer. Hay muchísimos protocolos ahorita que están y que yo creo que van a ser el futuro. Ahorita todavía hay muy pocas limitaciones importantes en la clínica, pero bueno, lo que ya se está usando es, por ejemplo, estos inhibidores de atomatasa, metformina en algunos lados también se puede utilizar. Y entonces vamos a llegar al punto donde también podamos detectarlos y darles medicina, ¿no? A estos pacientes para prevenir. Podremos editar genes, pues cada vez tenemos más tecnología. Tenemos, por ejemplo, la tecnología de CRISPR-Cas, que probablemente sí nos lleve en algún momento a poder editar estos genes y entremos en una nueva revolución. Y bueno, entonces la genómica, ¿qué es? Es la puerta para la medicina personalizada. Cada día hay un mayor número de marcadores genéticos y genómicos predictivos. Es importante saber seleccionar el estudio e interpretarlo a cada paciente. Conocer la historia familiar nos puede salvar vidas, y el tratamiento del paciente oncológico siempre debe ser multidisciplinario, de la mano del cirujano, del psicólogo, del genetista y de todos. Esto siempre nos va a ayudar a los pacientes. Entonces, conclusiones, todavía hay pocas opciones para prevención de síndromes de cáncer hereditario.
Todavía la cirugía sigue siendo las cosas que más nos ayudan a esta prevención, como fue el caso de Angelina Jolie. La quimioprevención todavía está en desarrollo, pero algún día llegaremos a esta medicina nueva de poder editar genes y entonces evitar estos síndromes del todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí pueden encontrar este manual, está en línea y es gratis. Lo pueden buscar en la página de SMEO, que es la Asociación Mexicana de Oncología. Y si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto me pueden contactar en mis redes sociales y mi correo electrónico, donde con gusto puedo resolver dudas, podemos platicar, podemos extender estas charlas y también hacer colaboraciones. Creo que también como latinos tenemos que juntarnos y hacer colaboración y crecer juntos. Muchísimas gracias por este tiempo y esto es todo. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de gastroenterología. Mi nombre es Andrés Bermúdez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad ICESI en convenio con Fundación Valle de Lili. Me acompaña el doctor Mauricio Sepúlveda, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional, es internista de la Universidad CES y es gastroenterólogo de la Universidad Javeriana. Vamos a dar inicio a este bloque. El primer conferencista es el doctor Jorge Salazar, quien es médico cirujano de la Universidad del Valle. Él es internista de la Universidad Javeriana y es gastroenterólogo de la Fundación Universitaria Sanitas. Su conferencia se titula Enfoque y estudio de la disfagia y los trastornos funcionales esofágicos. Adelante, doctor. Soy gastroenterólogo de la Fundación y le agradezco a los realizadores del Congreso por haberme tenido en cuenta y por la invitación para dar esta charla. Se trata de la disfagia. Hemos decidido dividir esta charla en dos partes. Me corresponde la primera parte. Entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos. ¿Qué es la deglución? La acción motora semiautomática de músculos respiratorios orofaringeos y gastrointestinales para impulsar la comida desde la cavidad oral hacia el estómago. Y pues tiene también una misión importante de este mecanismo, que es la protección de la vía aérea. La disfagia, por el contrario, es la sensación de dificultad en el avance de la comida desde la boca al estómago, secundaria a una alteración en cualquiera de las 4 etapas de la deglución. Hay que tener en cuenta que la disfagia per se es un síntoma de alarma, en general en la gastroenterología, y la afagia es la inhabilidad para tragar. Otro concepto es la penetración. ¿Cómo se define? Como el paso de material, bien sea líquido o sólido, a la laringe, pero sin sobrepasar las cuerdas vocales, mientras que la aspiración es el paso de cualquier material más allá de las cuerdas vocales, que puede llevar a broncoespasmo, a la muerte o a neumonía por aspiración de saliva colonizada, contenido gástrico o alimento. Hay un tipo de aspiración que necesita pues una atención particular. Ya más adelante vamos a ahondar sobre esto, que es la aspiración silenciosa, que es la cual no desencadena el reflejo tosígeno. ¿Cuáles son las complicaciones de la disfagia? La desnutrición, que puede llevar a sarcopenia, a mayor tasa de infecciones, a una peor cicatrización, a un empeoramiento del desempeño físico y cognitivo del paciente, a deshidratación, a obstrucción de la vía aérea, a una estancia hospitalaria prolongada, con mayor mortalidad, mayores costos y mayor tasa de reingresos. En cuanto a la epidemiología de la disfagia, pues depende mucho de dónde se revise. Va desde al 6 al 20% en la población general, y en Bogotá se hizo un estudio en un centro de endoscopia, valga la pena la aclaración, realizado en el año 2018, donde se encontró que la prevalencia de la disfagia era alrededor del 2.7%. Como podemos ver, la prevalencia es un poco mayor en los adultos mayores, va desde el 10 al 15% y puede llegar hasta un 60% en los pacientes residentes de hogares geriátricos o de unidades de cuidado crónico. Entonces, esto es clave, la semiología en la disfagia es clave. Básicamente hay que diferenciar de odinofagia, que es el dolor con la deglución. Hay que diferenciarla del globus faríngeo, que es la sensación de cuerpo extraño o de taco, pues a nivel alto o a nivel bajo. La regurgitación, que es, digamos, la devolución sin esfuerzo del contenido gástrico o de saliva. Y hay un tipo de regurgitación, que es la regurgitación nasal, que es cuando se devuelve el contenido a través de la nariz.
Y es muy importante que durante el interrogatorio se trate de diferenciar de si se trata de regurgitación o rumiación. La rumiación es un fenómeno que puede ocurrir en ciertos pacientes, que consiste en un aumento súbito, que puede ser consciente o inconsciente, de la presión intraabdominal, lo que llega a devolución del contenido gástrico, pero es importante que el paciente vuelva y lo mastica y lo deglute nuevamente. Esto suele ocurrir durante la comida o inmediatamente después de la ingesta. También durante el interrogatorio es muy importante tratar de discernir entre cuál es el nivel de la obstrucción que presenta el paciente. Básicamente esto se puede hacer con gestos sencillos, señalándole al paciente o preguntándole si el problema lo siente arriba, a nivel del cuello, o abajo, a nivel del tórax o del pecho. Hay que también averiguar sobre el tiempo de evolución del síntoma y cuáles son sus características, si es una disfagia progresiva, si es intermitente o permanente, si se presenta para sólidos o para líquidos o para ambos. La anamnesis en el caso de la disfagia es crucial porque ahí todo va a partir de ahí, digamos, en las impresiones diagnósticas y la aproximación diagnóstico, los estudios o los análisis que podemos solicitar. Entonces, respecto a la vamos a pasar ya a la fisiología de la deglución. Es un proceso en el que casi 50 músculos intervienen, están implicados los labios, la lengua, el orofaringe y el esfínter esofágico superior, que está formado por el músculo cricofaringe o el músculo constrictor faríngeo inferior y las fibras circulares del esófago superior. Todos estos componentes, digamos, superiores son músculo estriado, mientras que el esófago es una mezcla. Su tercio superior es músculo estriado, su tercio medio es mezclado, músculo estriado con músculo liso, y su tercio inferior es músculo liso que va a ser controlado por el nervio vago y el plexo mientérico, y el esfínter esofágico inferior es básicamente músculo liso. Aquí podemos ver un esquema de cómo es el esófago y las estructuras que tienen relación con él. Básicamente es importante la ubicación de los dos esfínteres y de la columna cervical. Más adelante van a ver por qué. El control neurológico de la deglución es complejo. La corteza tiene un papel importante, básicamente las áreas de la ínsula anterior y las áreas frontoparietales, es decir, la corteza sensoriomotora y las áreas premotoras. El puente y el bulbo también están implicados, el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo particularmente. Básicamente las áreas o la información aferente entra al sistema nervioso o al puente o al bulbo por los pares 5, 9 y 10, y la respuesta motora es por estos mismos pares sumados el 7 y el 12. Entonces, estos son los pares que intervienen en la deglución. El quinto par tiene dos componentes, uno sensitivo, que recoge sensibilidad de gran parte de las estructuras de la cabeza, como son la cara, los labios, el escalpo, los senos paranasales, los dos tercios anteriores de la lengua y los dientes. Y su componente motor controla los músculos de la masticación. El noveno par tiene un componente sensitivo que abarca la raíz de la lengua, las amígdalas y la faringe, mientras que su componente motor controla los músculos faríngeos. El décimo par tiene un componente sensitivo que recoge información de la laringe, la faringe, el tracto gastrointestinal, y otras estructuras. Y es importantísimo, en este caso, su componente motor, porque controla los músculos faríngeos, el esfínter esofágico superior y el esófago. Mientras que el séptimo par y el 12avo par tienen básicamente una función motora, el séptimo controlando los músculos faciales y de la masticación, y el 12avo par los músculos de la lengua. La inervación del esfínter esofágico superior es muy compleja. Básicamente, él tiene un tono basal que lo mantiene cerrado, que está dado por el músculo cricofaríngeo y los constrictores faríngeos inferiores, y la apertura requiere de una relajación de la estimulación brindada por el décimo par y un desplazamiento de la laringe hacia arriba y hacia adelante que va a ser llevada a cabo mediante la contracción de
una serie de músculos que son el estiloideo, el digástrico, el genioideo y el miloioideo. Hay que tener en cuenta también que el plexo mientérico tiene un papel muy importante en el esófago, sobre todo en la peristalsis secundaria del esófago. Entonces esto es un esquema en el cual pues se muestra que las aferencias supramedulares y las aferencias periféricas llegan al núcleo del tracto solitario. Esta información es transmitida al núcleo ambiguo y de ahí sale, digamos, la respuesta motora a través de los pares que cité anteriormente. Entonces, la deglución tiene varias fases, como lo dijimos previamente, la fase preoral, que es la fase anticipatoria, en la cual están implicados los sentidos de la visión, el olfato y el gusto, y la salivación. Una fase oral que a su vez se divide en dos. La primera es la etapa de preparación oral, que puede tener una duración variable, es voluntaria. En ella, ¿qué ocurre? La preparación del bolo alimenticio con la masticación y la saliva, lo que va a llevar a la formación del bolo alimenticio entre la lengua y el paladar. La segunda etapa de esta fase es la etapa de transporte oral, también es voluntaria con duración variable, con varios eventos. Primero la elevación de la lengua, posteriormente la propulsión del bolo al istmo orofaríngeo, lo que lleva a estimulación de receptores sensoriales en la faringe posterior. Después de la fase oral está la fase faríngea, que es involuntaria, se caracteriza porque inicia con el reflejo de la deglución, dura aproximadamente 1 segundo. Esta inicia cuando el bolo alimenticio hace presión sobre los arcos palatinos, la base de la lengua y el paladar blando, y hay una serie de fenómenos que ocurren a la vez, como la elevación y tensión y arqueamiento del paladar, que es lo que, digamos, en ese momento separa la cavidad nasal de la faringe, el cierre glótico, que es de suma importancia para la protección de la vía aérea, la laringe se mueve hacia arriba y la epiglotis cierra la glotis, y también hay un movimiento hacia atrás de la lengua que también va a contribuir al cierre epiglótico. La apertura del esfínter esofágico superior pues tiene que ver con la contracción y los movimientos del complejo laringoioideo, el cual se mueve hacia arriba y pues abre el esfínter esofágico superior, y la contracción faríngea, que aumenta la presión en la garganta y crea la onda peristáltica. Y vamos a ver un videito de lo que les estaba comentando. La fase de la masticación con los movimientos de la lengua hace como una especie de movimiento que aumenta su concavidad, pues hay un control también de los músculos de las mejillas para impedir que el bolo salga. Aquí hay un desplazamiento hacia arriba de la lengua, hacia atrás del bolo, el arqueamiento y el cierre del paladar, lo que divide la cavidad nasal de la faringea, el inicio de la peristalsis, la retracción hacia arriba de la laringe y el cierre del epiglotis, con posterior paso del bolo, protegiendo la vía aérea. Y después de lo cual está la fase esofágica. Entonces, el esófago tiene 3 tipos de ondas. Las ondas primarias, que son básicamente una continuación de la onda faríngea, con la cual se aclaran 2/3 de los tragos secos y más o menos el 95% de los tragos húmedos. Ondas secundarias, que inician en cualquier parte del esófago, son desencadenadas por distensión o restos alimentarios y básicamente dependen de circuitos intrínsecos del plexo mientérico y pues reflejos transmitidos a través del nervio vago. Y hay otras ondas que son las ondas terciarias, que son desordenadas, espontáneas y no peristálticas. La fase esofágica es coordinada básicamente por el 10º par, dura más o menos unos 6 a 8 segundos, es involuntaria. Y al final se caracteriza porque hay una relajación del esfínter esofágico inferior, lo cual permite la llegada del bolo alimenticio a la cavidad gástrica y también impide que el contenido gástrico refluya hacia el esófago. Es importante tener en cuenta que debe haber una inhibición motora muy compleja en el esófago para permitir que las ondas sean
propulsen de verdad el bolo y no hay una contracción simultánea, como vamos a ver que puede ocurrir en algunos estados patológicos. Esto es un ejemplo de cómo son las ondas peristálticas del esófago. Son progresivas, propulsoras, de buena amplitud, ordenadas, y digamos que la contracción que ocurre en el esófago es secuencial. ¿Qué condiciones están asociadas a la disfagia? La edad, los cambios fisiológicos por la edad, como la pérdida de dentación, el deterioro muscular, la xerostomía, la menor sensibilidad en receptores orales y faringeos, la rigidez de los tejidos de la boca y el cuello, disminución del olfato y el gusto, y pues muchas patologías que son más prevalentes en los adultos mayores, como la enfermedad cerebrovascular, la demencia y enfermedades neurodegenerativas y ciertas neoplasias. La halitosis puede estar relacionada también, y hay también las alteraciones del ritmo de la respiración pueden favorecer la disfagia por una difícil coordinación, como puede ocurrir en las neumopatías o en los postquirúrgicos de cirugía cardiopulmonar. Entonces, esto es muy importante, esto es clave también, la clasificación fisiopatológica de la disfagia. La podemos dividir en motora, que es la funcional, o la mecánica, que es la obstructiva. La motora es variable, puede presentarse con sólidos y líquidos, mientras que la mecánica es más con los sólidos. En la motora el tránsito puede favorecerse con ciertas maniobras, como las degluciones repetidas y elevar los brazos, mientras que en la mecánica suele ser persistente o progresiva y puede haber un fenómeno que es la impactación alimentaria, que es la acumulación de alimento en el esófago, lo cual lleva a regurgitación. La disfagia motora, en la disfagia motora puede haber clara sensibilidad a alimentos fríos y calientes, y pues variar la severidad de la disfagia según la temperatura, mientras que en la mecánica básicamente no hay relación con la temperatura de los alimentos. Entonces, vamos a ir con las causas de la disfagia motora, que son muchas. Básicamente la disfagia neurogénica, las enfermedades de la placa neuromuscular, enfermedades reumatológicas, enfermedades infiltrativas o consecuencias de enfermedades sistémicas. La esofagitis eosinofílica también, algunos efectos de medicamentos y trastornos motores propios del esófago, como la calasia, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, o también puede ser una consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Mientras que las causas de la disfagia mecánica, digamos que pueden ser más amplias, son anatómicas, hay muchas, por ejemplo la barra cricofaríngea, el divertículo de Senker, compresiones extrínsecas por diversas estructuras vasculares, bocio, defectos de la arteria subclavia, osteofitos de la columna cervical, adenopatías, quistes esofágicos de duplicación, diferentes tipos de esofagitis como la péptica, la infecciosa, importante en los pacientes inmunosuprimidos, la cándida, el herpes, el citomegalovirus y las infecciones bacterianas, la esofagitis por píldoras, más asociada al uso de tetraciclinas, la esofagitis por radiación, el pénfigo también, o los diferentes tipos de estenosis que pueden presentarse, bien sea estenosis péptica de origen maligno por ingesta de cáusticos, por intervenciones endoscópicas, es decir, como inserciones de stents previos o procedimientos de resecciones como mucosectomía, disección endoscópica submucosa o ablaciones con radiofrecuencia, las estenosis postquirúrgicas en los sitios de las anastomosis o las estenosis post-radioterapia. También están los anillos y membranas, como el anillo de Schatzky, que es un anillo fibroso que se puede formar en el esófago distal, o el síndrome de Plummer-Vinson, que es la formación de anillos asociado a anemia ferropénica. También diversos tumores tumores de cabeza, tumores de cuello, linfomas, tumores mediastinales, tumores medulares y pues los tumores de esófago. Cuerpos extraños también, bien sea por ingestión voluntaria o accidental, o también después de ciertas intervenciones endoscópicas, los stents o las ligaduras de las varices esofágicas. También las hernias, cuando son muy grandes, las hernias paraesofágicas o las hernias hiatales gigantes. Aquí hay un ejemplo de qué es un divertículo de Senker, que es un divertículo que se forma a nivel del músculo cricofaríngeo, y que es la barra cricofaríngea, que es básicamente un engrosamiento del músculo cricofaríngeo que pues obstruye. Esto también es clave, que es la clasificación topográfica.
Básicamente la dividimos entre orofaríngea o esofágica. La orofaríngea suele presentarse más con líquidos, mientras que la esofágica puede ser más con sólidos. La orofaríngea es más prevalente en los pacientes mayores, sobre todo ocurre en las enfermedades neurológicas, un 80%, y en segundo lugar las neoplasias de cabeza y cuello, mientras que la esofágica usualmente es por enfermedades gastrointestinales en su gran mayoría, y mientras que el resto pueden ser enfermedades malignas, obstrucciones mecánicas o secundarias a enfermedades sistémicas o efectos de medicamentos. También la orofaríngea es importante la instrumentación previa de la vía aérea como un factor de riesgo para ello. Entonces aquí están un ejemplo de las diferentes causas de la disfagia orofaríngea, como causas neurológicas, causas estructurales que les citaba antes y otros. Mientras que estos son unos ejemplos de las múltiples causas de la disfagia esofágica, como los diversos tipos de estenosis que se pueden presentar, o los trastornos motores del esófago, o las causas diversas, como son las colagenosis, compromiso de enfermedades sistémicas o medicamentos. Entonces, hay que diferenciar la clínica de ambas disfagias. La orofaríngea se caracteriza porque hay signos de aspiración como disfonía, voz húmeda y tos con la deglución. Puede haber asociada disartria, tos débil u otros síntomas neurológicos. La fase oral se caracteriza por una pobre formación y control del bolo, puede haber retención prolongada, lentitud en iniciar la deglución, cialorrea o escape de comida en la cavidad oral, mientras que en la fase faríngea puede haber regurgitación nasal, tos al deglutir con sensación de ahogo y degluciones repetidas. Mientras que la esofágica se caracteriza por una sensación de taco retroesternal o epigástrico, puede haber dolor torácico con la deglución, una regurgitación tardía, un paciente que tenga mucha pirosis que no mejore con nada puede tener una disfagia esofágica, puede ocurrir el fenómeno de impactación alimentaria, el paciente puede tener estigmas de enfermedades reumatológicas y también presentar retención oral de comida. Otros tipos de disfagia y causas. Entonces aquí vamos a ahondar sobre la disfagia neurogénica. Básicamente la enfermedad cerebrovascular tiene una prevalencia del 43 al 80% en la disfagia. Es un factor de mal pronóstico, la mitad de las veces lleva broncoaspiración y más de una tercera parte de los que broncoaspiran hacen neumonía. Es importante que el 80% de los casos de disfagia post-ACV recuperan el mecanismo las 2 a 4 semanas. Si el hemisferio afectado es el derecho, pues la recuperación es más lenta. Aquí tienen que ver también las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la ataxia espinocerebral y otras. Dentro de la disfagia neurogénica también están la enfermedad de la motoneurona, que son los que comprometen los pares craneanos implicados en el proceso de la deglución, como la esclerosis lateral hemiotrófica, la esclerosis lateral primaria, polidendropatías, las secuelas del polio, Guillain-Barré y el botulismo. Otras causas, las patologías cerebelosas, los traumas craneoencefálicos, los tumores, la parálisis cerebral y las consecuencias de la sífilis. Entonces, otras causas de enfermedad de disfagia neurogénica, de disfagia son las alteraciones de la placa y el músculo que llevan a disminución de la fuerza y de la coordinación, como son la miastenia gravis, las distrofias musculares, las miopatías y las miositis o dermatomiositis. Mientras que hay una serie de enfermedades sistémicas que pueden inducir cambios neurológicos o musculares, como la diabetes, varias enfermedades reumatológicas, como la enfermedad de Sjögren, el lupus, la artritis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica limitada o el CRESP, como se conocía previamente, la amiloidosis y sarcoidosis, que son enfermedades infiltrativas, y las neuropatías de diferentes tipos, como las inflamatorias y paraproteinémicas. El hipotiroidismo puede dar disfagia, la enfermedad de Chagas con el megaesófago también. Hay síndromes paraneoplásicos que pueden dar una acalasia, que se llama acalasia paraneoplásica, o diversos tipos de tumores, y la pseudacalasia también, que es por invasión tumoral más obstrucción por cáncer de esófago, escamocelular o adenocarcinoma y tumores del cardio. Otro tipo de disfagia muy importante es la disfagia en UCI.
Factores de riesgo para esto: ser mayor de 55 años, la disfagia es 37% más común. La intubación prolongada es quizás el más importante, se define como una intubación mayor a 48 horas. El riesgo es de 14% más por cada día que el paciente esté intubado más allá de 48 horas. Puede estar presente hasta en la mitad de los casos. Es secundaria a alteraciones sensitivas de la laringe, está directamente relacionada con el tamaño del tubo. Y pues la disfagia post-extubación, que es pues normal, puede durar hasta 48 horas. Y en se pueden ocurrir aspiraciones silentes con neumonía. La enfermedad neurológica es otro factor de riesgo, las neuropatías, la comorbilidad, la fragilidad de las complicaciones en postquirúrgicos, la sepsis, la severidad de estas, los tumores de cabeza y cuello, la presencia de sondas nasales y orales, el desacondicionamiento físico y pues la compresión de receptores por el tubo. La traqueostomía también lleva más riesgo de aspiración porque impide la elevación laringotraqueal. Las disfagias por medicamentos, hay una serie larga de medicamentos que pueden favorecerla, como la quimioterapia, la radioterapia, los efectos adversos de muchos medicamentos que pueden incidir directamente en el movimiento del esófago, los efectos sobre la salivación, los medicamentos que tienen como efectos tardíos la disquinesia tardía y distonías, y los opioides tienen algo muy puntual que es el esófago de opioides, que se comporta como si fuera una calasia. Entonces, estos son una lista larga de los medicamentos que pueden inducir o favorecer la presencia de disfagia. La disfagia postquirúrgica también es importante. Los pacientes post-trasplante pulmonar o intervenciones cervicales también pueden tener disfagia. Entonces, la aproximación diagnóstica, ¿cómo se hace? Básicamente con la historia clínica, como se los dije, la anamnesis, la semiología es muy importante, los antecedentes del paciente. El examen físico en realidad pues no me va a brindar tanta información, y aquí ya puedo ubicarla si es una disfagia esofágica o es una disfagia orofaríngea. En este momento inclusive puedo tratar de establecer una impresión diagnóstica. Básicamente, si es una disfagia esofágica, pues voy a orientarla con los estudios pertinentes, bien sea con endoscopia digestiva o imágenes del esófago o imágenes del cuello o del tórax, perdón, con manometría esofágica y endoflip. Mientras que si es una disfagia orofaríngea, son muy importantes las pruebas realizadas por fonoaudiología y los estudios pues de otorrino, o también cine de eglusión, o la endoscopia digestiva nos puede ayudar, las evaluaciones endoscópicas y funcionales como el FES e imágenes. Entonces, este es un ejemplo también de qué tan importante es la semiología para yo saber si es orofaríngea o esofágica, y también las características. Si es más sólido con líquido, más sólido que líquido, pues básicamente lo más probable es que sea algo más estructural. Si es más líquido que sólido, es más algo funcional o neurogénico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar, por su muy buena e ilustrativa conferencia. La próxima charla está a cargo de la doctora Catalina Maldonado, quien es médica cirujana e internista de la Universidad del Bosque. Además es gastroenteróloga de la Universidad Javeriana de Bogotá y líder en fisiología digestiva de la Fundación Valle de Lili. Esta conferencia lleva por nombre Actualización en Diagnóstico de Disfagia, Nuevas Tecnologías. Bienvenida, doctora, y adelante con su conferencia. Soy Catalina Maldonado, gastroenteróloga clínica e endoscopista digestiva con énfasis o especialización en fisiología digestiva. Es un placer para mí estar el día de hoy acá con ustedes. Muchas gracias a todos en el comité organizador. Y para hoy tenemos una charla donde vamos a discutir la actualización en el diagnóstico de disfagia, una aplicación a las nuevas tecnologías. Vamos a hacer un poco de un hilo conductor en continuidad con la presentación previa del doctor Jorge Salazar. El contenido que tenemos para hoy entonces va a ser una aproximación al algoritmo diagnóstico con el que terminaron con el doctor Salazar, hablar un poco de la utilidad de la endoscopia digestiva superior en la disfagia, el esofagograma y la videocine de eglusión,
la manometría esofágica de alta resolución, su aplicabilidad, qué es y su aplicabilidad en disfagia, la planimetría esofágica o endoflip, tanto 1 y 2, específicamente enfocado hacia disfagia, la pH impedanciometría, el FES, que es una visión endoscópica, una evaluación endoscópica de la mecánica de glutoria y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, como les decía el doctor Salazar, pues el enfoque de la disfagia, como lo manejamos y nos da gran utilidad a los clínicos, es definir primero de acuerdo a la historia clínica, enfocados en la anamnesis y la semiología, junto con unos antecedentes y un examen físico. Deberíamos tener una aproximación casi que al 80% en más o menos cómo clasificamos esta disfagia, bien sea en esofágica o en orofaringia, y con base en estas dos clasificaciones definir el mejor estudio de aproximación diagnóstica. Sin embargo, vamos a ver que un gran número de pacientes no es tan sencillo como pareciera y hay un componente mixto de estas etiologías, por eso en muchas oportunidades debemos combinar unos estudios y los otros. Y es muy importante cuando definamos a qué pacientes vamos a estudiar la disfagia y cómo lo vamos a estudiar o qué exámenes vamos a usar, dados que muchos tienen un componente de costo alto, definir elementos como son la calidad de vida del paciente, cómo la disfagia está impactando en la calidad de vida realmente, la expectativa de vida de estos pacientes, temporizar el mejor momento para estudiarlos, la optimización de los recursos de acuerdo al estado del paciente y si tenemos un plan de intervención, porque no tiene a veces muchas lógicas llegar a un diagnóstico si no vamos a poder ofrecer algún tipo de tratamiento. Entonces, el primer elemento que tenemos como herramienta diagnóstica es la endoscopia de vías digestivas altas. Este es estudio inicial casi que en todos los pacientes con disfagia de evidencia esofágica y en algún número de ellos orofaringia, que tengan o no tengan banderas rojas. Es una utilidad alta porque es diagnóstica y terapéutica en muchos escenarios y tiene un rendimiento mayor, sobre todo cuando hay una sospecha diagnóstica, por ejemplo, en un paciente joven de esofagitis eosinofílica, y en estos pacientes siempre es mandatorio, así no hayan hallazgos endoscópicos, de realizar una biopsia. Algunas academias, inclusive la Academia Europea y parte de lo que hacemos nosotros institucionalmente, es que todo paciente que tenga disfagia, así no tengamos un hallazgo endoscópico, deberíamos tener una biopsia del esófago distal y del esófago medio. Más o menos el 54% de los pacientes que le hacemos una endoscopia podemos documentar algún tipo de etiología que explique la disfagia, y un número también de pacientes altos requiere repetir este estudio porque no cumplen con los indicadores de calidad antes mencionados. Tiene muchísimo mayor rendimiento en los pacientes masculinos que son mayor de 40 años, que su síntoma es principalmente pirosis, odinofagia, pérdida de peso o han tenido antecedentes de impactaciones. Este es un estudio relativamente reciente, retrospectivo, del 2021, donde evaluaron 209 pacientes que les hacían endoscopia de vías digestivas altas con la indicación de disfagia, donde la mitad de estos pacientes tenían hallazgos positivos y estos hallazgos se dividían principalmente en hernia hiatal y esofagitis. Entonces, tenerlo ahí como un punto importante porque no siempre la disfagia es malignidad y a veces hallazgos que pueden resolverse con una endoscopia y con eso explicar la disfagia. Es importante también un grupo que es la población geriátrica. La población geriátrica, una de las causas más frecuentes de disfagia es el reflujo, como una manifestación de reflujo la disfagia. Otro grupo importante son las impactaciones por cuerpo extraños, que no tienen que ser el cuerpo extraño grande, la caja dental o algún alimento que genere como tal una impactación, sino que pueden ser a veces pequeños elementos que se quedan por mala masticación que generan la disfagia. Los factores de riesgo para esto principalmente es los pacientes edéntulos o que tienen ausencia de piezas dentales y cuando tienen alteraciones de la mecánica de glutoria por una prótesis mal puesta o dificultades para la masticación. Siempre en ellos es importante, mayor de 65 años, descartar pseudoacalasia o acalasia, principalmente pseudoacalasia de origen neoplásico, y no olvidar que en ellos es muy frecuente esofagitis infecciosas, principalmente por cándida, y esofagitis por píldora por un consumo bajo de agua cuando se toman sus medicamentos, y esto puede explicar esas disfagias. Vamos a la filmina número 1, un paciente con esofagitis. Acá vemos moneliasis esofágica, una esofagitis por píldora en la tercera imagen, una úlcera por píldora, y en la 4 vemos los anillos que se forman en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Frente al esofagograma videocinedeglución, esto ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años porque cada vez lo vamos como puliendo mejor. Una cosa es el esofagograma y otra cosa es la videocinedeglución,
Vamos a hablar un poco de ambos, pero el ideal es que al paciente se le realicen en conjunto los dos. Este examen no excluye el examen físico, debemos evaluar al paciente la cavidad oral, mirar los reflejos, mirar la elevación de la úvula, todo esto es importante. Específicamente la videosenodeglución se considera casi que el gold estándar en muchos escenarios para la disfagia orofaríngea, tanto para sólidos y líquidos, tiene un excelente rendimiento porque de una vez nos permite determinar riesgo de broncoaspiración o si ya se presentó la broncoaspiración. El paciente siempre debe colaborar y es menos invasivo que el FES que vamos a mirar al final. Tiene un muy alto nivel de rendimiento en los pacientes posoperatorios, sobre todo de hernias o de cirugías de esófago para descartar fístulas y permite en la cama del paciente cuando hacemos el procedimiento definir cambios en la dieta que tienen un impacto importante en reducir las aspiraciones de los pacientes hasta en un 80%. Esta videosenodeglución es un estudio que, como vemos en la imagen, pues le damos al paciente la bloque de glúteo mediante fluoroscopia, lo que se toma va a estar impregnado con un medio varitado y nos permite verlo bajo fluoroscopia. Debe hacerse por múltiples proyecciones, lo debe hacer siempre un especialista en fonoaudiología. Damos 3 consistencias: líquido, sólido y sólido. Y es muy importante que hasta el 31% de los pacientes que le hacemos la senodeglución vamos a poder determinar la causa de la disfagia. Y en estudios grandes de metaanálisis tiene una sensibilidad alta, un 77% para riesgo de aspiración, 83% para riesgo de penetración y 80% de residuo en cavidad oral, específicamente en vallécula. El esofagograma, que es el estudio complementario, como les decía, lo ideal es que a estos pacientes se les haga ambos estudios. Este esofagograma no es el esofagograma clásico que todos conocemos. Este esofagograma tiene unas características que es importante que empecemos a socializar y a realizar en nuestras instituciones. Debe ser un esofagograma cronometrado. Esto quiere decir que debe tomarse imágenes al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos con múltiples proyecciones, tanto PA como oblicuas. Idealmente debe ser hecho por el radiólogo que, de acuerdo a los hallazgos y evaluando el paciente, pueda saber si hay que hacer algunas proyecciones o no diferentes. Nos permite, y lo otro es que debe ser con doble contraste, para poder documentar no solo el paso del esófago, del material, o descartar que haya algo que obstruya el paso, sino también dar una imagen indirecta con el doble contraste de la mucosa esofágica. De esta manera podemos evaluar tanto la deglución, la morfología de la estructura y indirectamente la motilidad esofágica al evaluarlo de manera tardía. Hasta en un 10% de los pacientes que se les hace un esofagograma sin disfagia por algún otro motivo pueden presentarse o documentarse un anillo de Chatsky, y es muy bueno el rendimiento porque predice el rendimiento que va a tener el paciente en caso de requerir una dilatación. Como les decía, debemos tener toma de imagen al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos, y vemos cómo el doble contraste permite delimitar acá las características de la mucosa que son muy, muy importantes y definir el vaciamiento esofágico, que en este caso pues no hubo vaciamiento del medio de contraste y tenemos la imagen típica en pico del oro o en pico de pájaro de una acalasia esofágica. Ya entrando en los estudios con un poco mayor tecnología y que son menos frecuentes realizarlos de primera mano en los pacientes, tenemos la manometría esofágica de alta resolución. Este es un estudio dinámico que nos permite evaluar toda la mecánica deglutoria mediante la imagen de un mapa topográfico desde el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Sus principales indicaciones están claramente la disfagia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. Todos los pacientes prequirúrgicos de reflujo de hernia natal deben tener este estudio, así no presenten síntomas de disfagia. El dolor torácico no cardiogénico, cuando uno tiene sospecha de algún trastorno motor esofágico como es la acalasia o la motilidad esofágica inefectiva o el espasmo esofágico, y algunas enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral o enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren o la esclerosis sistémica. Entonces es un examen que se hace mediante el paso de una sonda. Esta sonda va a tener unos sensores a todo alrededor que permiten evaluar mediante cambios de presión, y los que tienen impedanciometría por la conductividad permiten dar una imagen topográfica de todo el esfínter. Lo que hacemos es hacer el paso entonces de la sonda a nivel transnasal. Esta sonda la vamos a ubicar hasta 5 centímetros si se puede, o por lo menos que avance la unión esófago-gástrica. Lo vamos a ver siempre por imágenes
como les veo acá, por cambios de colores, donde los colores rojos son una mayor presión y los colores más cálidos o azules son una menor presión. Y me permite entonces una imagen en un mismo escenario del esfínter esofágico superior, que cuando el paciente traga debe abrirse, del cuerpo esofágico, que muestra la onda peristáltica de movimiento, y la relajación del esfínter esofágico inferior, que empieza desde el inicio de la deglución. Entonces nos permite sospechar cosas tanto a nivel del esfínter esofágico superior, del cuerpo esofágico o de la unión esófago-gástrica, que nos permite caracterizarla. Y este es el estudio realmente, este es un ejemplo institucional. Nosotros pasamos la sonda, vemos acá como una imagen de cómo se vería el paso pues arriba de la faringe, todo el cuerpo esofágico y la unión esófago-gástrica, y el esfínter nos va a permitir identificar acá el esfínter y ya el resto del catéter en la cámara gástrica. Se requiere, y es una de las cosas que es importante definir cuando vamos a pedir una manometría esofágica, el paciente debe colaborar. Un paciente postrado en cama que no deglute y que no colabore no sirve para este estudio. Debe tener una endoscopia previa para descartar obstrucciones mecánicas, varices esofágicas grandes o alguna alteración anatómica que no permite el paso de la sonda, un ayuno entre 4 a 12 horas, mayor cuando tenemos sospecha de obstrucciones como en acalasia, y se debe siempre hacer con un indicador de calidad, que es el protocolo de Chicago 4, que es la última interpretación que hay, donde hacemos el paciente degluciones en diferentes posiciones, sentado, acostado, y unas pruebas provocatorias que son confirmatorias o que nos permiten acercarnos más a enfermedades que puedan producir la disfagia. Este es el protocolo de Chicago 4 y lo importante es que nos clasifica rápidamente las posibles alteraciones o en desórdenes de alteración al tracto de salida, que son los que más producen disfagia, que serían los 3 tipos de acalasia y la obstrucción al tracto de salida propia, que puede ser por diferentes fenómenos, hernias, esofagitis eosinofílica, algunos pacientes con enfermedad por reflujo, y tenemos los otros desórdenes de las peristalsis, que son cuando no hay contractilidad, que puede dar dolor o disfagia por impactaciones alimentarias, el espasmo esofágico, que puede manifestarse como disfagia, los trastornos hipercontráctiles o las motilidades inefectivas. El último estudio grande de esto es la planimetría esofágica, que es relativamente el más reciente, se llama EndoFlip 1 y 2, es un estudio una tecnología que viene en los últimos 10 años teniendo un desarrollo muy alto. Aquí ya hicimos unos casos y esperamos pronto contar con el equipo para poderlo realizar. Y es un estudio que complementa la manometría esofágica, evalúa mediante propiedades biofísicas la dinámica, la distensibilidad y la función motora del esófago. Es un catéter que tiene un balón que se infla y por un medio conductor, un líquido conductor del cual conocemos la impedanciometría, vamos a poder mirar mediante medición de distensibilidad y presión por un sensor de presión, mirar diámetro, distensibilidad del esófago y presión. Y con estas 3 cosas principalmente caracterizar los pacientes con obstrucciones al tracto de salida y disfagia. Es siempre complementario, como les decía, a otros estudios y requiere la realización previo de una endoscopia y de sedación para su procedimiento, y aún la tenemos con un costo bastante alto, entonces debemos objetivizar a quién se las pedimos. A pesar de eso, tiene una muy alta sensibilidad, identifica en el 100% de los pacientes que se lo hago alguna alteración o da normalidad que nos permite tomar decisiones, y siempre va a aclarar o a complementar diagnósticos, como les decía, ante la sospecha de acalasia, obstrucciones al tracto de salida de la unión esófago-gástrica y disfagias postquirúrgicas. Como les decía, aunque es nuevo, en los últimos probablemente 4 años hay un desarrollo y una publicación de esto muy alta, porque cada vez lo vemos con una mayor utilidad. Es un catéter que tiene un balón. Este balón tiene los 16 sensores de impedanciometría que nos permite hacer la planimetría. A nivel distal, un sensor de presión, lo inflamos y nos permite caracterizar esta unión. Y vemos cuando inflamos esto, unas contracciones retrógradas del esófago que nos permite complementar el diagnóstico. Hay 2 catéteres, el corto y el largo. El corto realmente se usa más para disfagias solo postquirúrgicas y el largo es el que nos permite ver también trastornos motores. Por último, los 2 estudios que son muy cortos, la pH y impedanciometría, solo quería dejárselas para que recuerden que puede existir. Es un estudio complementario, sobre todo cuando la disfagia, creo que es por reflujo, nos permite objetivizar el diagnóstico de reflujo. Es un monitoreo por 24 horas en un paciente con o sin tratamiento con inhibidor de bomba de protones, de ver si tiene reflujo o no en el esófago.
y siempre debe ser analizado en un sitio donde tengamos un alto volumen y una alta experiencia, porque es un estudio que es de una interpretación compleja y debe hacerse con detenimiento. Y lo más importante es definir si el reflujo sí se asocia o no con el síntoma referido del paciente, y siempre va a ser un examen complementario. Y por último, el FES, que realmente yo no conozco un sitio donde lo hagamos, es un estudio que hacen las fonoaudiólogas principalmente, es más o menos una endoscopia de la vía superior, donde nos permite que el paciente tome alimentos y degluta y poder ver el riesgo que hay, valora tanto la anatomía como la deglución, y ver el riesgo que hay de aspiración. Se hace a la cama del paciente, aunque es invasivo, el paciente va a estar despierto, es de bajo riesgo, con un muy buen rendimiento, una sensibilidad hasta el 88% para documentar aspiración que se ve directamente y 97% para definir riesgo de penetración o residuo a nivel de hipofaringe. Ideal en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, trauma cerebral, ACV o neoplasia de cabeza y cuello. Entonces vemos que, como les decía, es un estudio endoscópico donde vemos específicamente la anatomía, le damos al paciente lo que coma marcado o tinturado, pues para poder ver que el paciente con la deglución barra completamente esto o tenga restos y residuos, como ocurre en este caso, en esta paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Y unos mensajes finales para llevar a casa. La clínica es lo más importante para la aproximación de un paciente con disfagia. Hasta en un 80% con la clínica tenemos una aproximación diagnóstica. La endoscopia es necesaria en la mayoría de los escenarios, pero tiene que ser con una excelente calidad. El esofagograma debe ser un esofagograma cronometrado y con vídeo sin deglución. Debemos exigir y pedirlos así. La enfermedad por reflujo es una de las causas más frecuentes de disfagia, sobre todo en la población geriátrica, no olvidarlo. Podemos decirle al paciente con un reflujo que esta puede ser la causa de la disfagia. Los estudios todos son complementarios el uno con el otro, no son excluyentes, y esta aproximación a estos pacientes siempre es multidisciplinaria, de la mano del médico internista, el geriatra, el fonoaudiólogo, los terapeutas respiratorios, la familia y lo que quiera el paciente. Debemos siempre evaluar a la luz de las posibles intervenciones qué le vamos a hacer al paciente, y tenemos todavía un campo para desarrollar muchas cosas en el futuro de estos pacientes que nos invitan siempre a motivarnos a mayores desarrollos en investigación y estudios locales. Muchísimas gracias.